Estamos viendo esta serie del santuario. Ahora vamos a ver la página 467 del conflicto de los siglos. Dice lo siguiente. El gran templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley. En el lugar santísimo está su ley. La gran regla de la justicia de Dios, por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representa la unión de la justicia y la misericordia en el plan de la redención humana. La justicia y la misericordia así se representa en la ley de Dios en favor de la humanidad. Solo la sabiduría infinita podía idear semejante unión, que llena todo el cielo de admiración y adoración. Los querubines del santuario terrenal que miraban reverentemente hacia el propiciatorio representaban el interés con el cual la multitud celestial contempla la obra de la redención. Es el misterio de la misericordia que los ángeles desean contemplar. Es decir, que Dios puede ser justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que justifica al pecador arrepentido. Y reanuda sus relaciones con la raza caída, que Cristo pudo humillarse para sacar a las innumerables multitudes del abismo, de la perdición, y revestirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia justicia, a fin de unirlas con los ángeles que no cayeron jamás y permitirles vivir para siempre en la presencia de Dios. Así es que debemos entender, dice que este libro, Fe y Obras, vamos a leer el libro Fe y Obras, también debemos entender lo siguiente. Fe y Obras dice así, en la página 103 o 107, dice: cuando el pecador penitente contrito delante de Dios comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza, o sea, el sacrificio del Cordero y el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Cordero era un símbolo del sacrificio inmaculado de Cristo. Cuando el pecador contrito entiende esto, los israelitas entendían que ese cordero era el símbolo del Mesías prometido. Cuando uno comprende, dice, el sacrificio de Cristo en su favor y acepta el sacrificio como su única esperanza, en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cuando uno entiende que ese corderito que era sacrificado era símbolo del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, o sea, el símbolo de Cristo. Cuando entendemos que Cristo murió por mí, entendemos eso, nuestros pecados son perdonados. Y esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe confirmar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en ese estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria. Ahora, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. El perdón por la sangre del cordero que era introducida al velo del templo o al propiciatorio en el servicio diario y en el servicio anual, dice, y el incienso que era introducido en el servicio diario hasta el incensario de oro y en el servicio anual por el incensario de oro al propiciatorio, dice, esto es, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. La aceptación o justificación por la ofrenda, por la justicia de Cristo, y el perdón por la sangre, por el sacrificio de Cristo,
tanto la justificación como el perdón son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde hijo de pecado de Satanás a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente adentro, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción allá. La justificación, entonces, veamos, es objetiva, pero la santificación ya sería subjetiva. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. Así como el sumo sacerdote introducía la sangre del macho cabrío al lugar santísimo, al propiciatorio, luego salía cargado con el pecado para ser trasladado al macho cabrío, que era para sacer. Así dice aquí, el pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por el sustituto y garante, Jesucristo el Hijo de Dios. Gloria a su nombre, aleluya. El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi Hijo. Suspendo yo, dice Cristo, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente, Él es mi Hijo amado. De esta manera el hombre perdonado y cubierto con las hermosuras de las vestiduras de la justicia de Cristo comparece sin tacha delante de Dios. Entonces, el pecador recibe el perdón y la justificación cubierta de su pecado. Bienaventurado al hombre en que Jehová no culpa de pecado. Cubierta de su pecado y perdonado su pecado, el hombre comparece ante Dios sin tacha delante de Dios. No en virtud inherente de él, sino en virtud de los méritos de Cristo que él ganó en el altar del sacrificio del Gólgota, aquí el 14 de Aviv, cuando él fue colgado en el madero por mi pecado y por tu pecado, amigo. Quien mató a Jesucristo fui yo y vos, hermano. Usted, tu amigo, mataste a Jesús. Dejemos de estar culpando a los judíos que mataron a Jesús. Fuiste tú, amigo, fui yo. Mis pecados mataron al Maestro. El pecador puede errar, pero no es desechado sin misericordia. Su única esperanza, sin embargo, es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones también y nuestros pecados, porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros, imputándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente los requerimientos de justicia de la ley de Dios. La justificación es lo opuesto a la condenación. La ilimitada misericordia de Dios se ejerce sobre los que son totalmente indignos. La misericordia es para los indignos, no para aquellos que se creen justos. El Padre perdona transgresiones y pecados por amor a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados mediante la fe en Cristo. El transgresor culpable encuentra en el favor de Dios y en la firme esperanza de la vida eterna, en virtud a los méritos ganados por Cristo, en virtud a la justicia y a la sangre de nuestro sustituto y garante. La obra mediadora de Cristo en favor del hombre se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías relativa a aquel cuyo nombre es el vástago. El profeta dice: sí,
edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Y el consejo de paz estará entre ambos, entre el Padre y entre el Hijo. Entre el Padre, entre el Hijo. Entre los dos estará el consejo de paz. Sí, edificará el templo de Jehová. Por su sacrificio y su mediación, Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le señala como la piedra principal del ángulo, el cual todo el edificio bien trabado consigo mismo va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien dice: vosotros también sois edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta, mi amigo, que el santuario y su ministerio, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, es tan vital para nosotros? En la página 542 de este mismo libro, El conflicto de los siglos, dice lo siguiente: los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. En vez de dedicar las horas preciosas a los placeres y la ostentación o a la búsqueda de ganancia, las consagrarían a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios lo llama. Necesariamente tenemos la urgente necesidad de comprender el santuario y su ministerio, tanto el santuario terrenal como el santuario celestial, el ministerio levítico y el ministerio de Cristo en el santuario celestial, en el orden de Melquisedec. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. El fundamento del verdadero adventista es el santuario celestial, el centro mismo de la obra de Cristo, como lo era el santuario terrenal, el centro mismo de la obra de Dios realizada por el ministerio levítico. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar al velo adentro, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. Es allá, en el santuario celestial, donde refleja la luz de la cruz del Calvario, donde refleja la luz de la gloria de Cristo, donde refleja la justicia y el sacrificio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo en el santuario celestial. Y se llevará sobre sí la gloria. Es a Cristo a quien pertenece la gloria, la redención de la raza caída por toda la eternidad. Y el cántico de los redimidos será: aquel a quien nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su misma sangre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hasta aquí. Todavía tenemos más para estudiar, pero hasta aquí. Nos quedamos en este momento. No me des un like, no te inscribas, no te exijo que te inscribas a este canal, no te ruego que me des un like, no, amigo, preocúpate en tu salvación, preocupémonos en nuestra salvación. No importa que me des un like o no me des un like, no pido yo eso. No estoy haciendo publicidad para que me sigan, no me sigas a mí. No sigan a este mensajero, sigan a la palabra de Dios, sigan el testimonio. Si este mensaje es agradable
para ti, si algo ha llegado a tu corazón, amigo, reflexiona. Los tiempos que vienen son difíciles. Ya no tenemos más tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Jesucristo viene. Las señales están cumplidas todas. El Señor viene. ¿Estás preparado? ¿Cuál es tu preocupación principal? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días difíciles. O acuérdate de tu Creador en los días de tu senectud, de tu vejez, de tu tercera edad y de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Veremos en un siguiente estudio acerca del juicio en el santuario celestial. Vamos a estar continuando el estudio porque esto tiene para rato. Que Dios me lo bendiga.